¿Sabías que una película sobre hormigas gigantes cambió para siempre la forma en que Hollywood representaría a los monstruos en el cine? Estamos hablando de Ellos, el clásico de 1954 que estableció las reglas del cine de ciencia ficción moderno. Esta cinta no solo aterrorizó a millones de espectadores en su época, sino que creó un molde que se usaría durante décadas. Mientras veías a esas criaturas gigantes aterrorizar el desierto de Nuevo México, Warner Bros. Estaba escribiendo el manual de cómo hacer películas de monstruos con presupuesto ajustado. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una decisión tomada 2 días antes del rodaje transformó completamente la película, y cómo un actor secundario se convirtió en una leyenda de la televisión gracias a esta cinta. Pero antes, si te apasiona el cine clásico y las historias fascinantes detrás de las cámaras, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún dato increíble. Hoy te traemos 20 curiosidades absolutamente fascinantes sobre Ellos, desde secretos de producción hasta el impacto cultural que todavía resuena en el cine actual. Prepárate porque algunos de estos datos te van a dejar con la boca abierta. Número 1. El nacimiento de una era. Todo comenzó con el miedo atómico que dominaba a Estados Unidos en los años 50. Ellos fue la primera película de Hollywood en representar monstruos creados directamente por radiación nuclear. Un concepto que hoy nos parece común, pero que en 1954 era absolutamente revolucionario. El guionista Ted Sherdeman y el tratamiento original de George Worthing Yates surgieron de las ansiedades reales de una sociedad que había presenciado los horrores de Hiroshima y Nagasaki apenas 9 años antes. Las pruebas nucleares en White Sands, Nuevo México, eran una realidad constante en las noticias, y la película capturó ese zeitgeist de manera brillante. Lo interesante es que Warner Bros. Inicialmente dudó del proyecto, considerándolo demasiado arriesgado para una producción mayor. Sin embargo, el productor David Weisbart convenció al estudio argumentando que las películas de monstruos baratas estaban funcionando en taquilla, pero que nadie había hecho una con valores de producción altos. Esa apuesta resultó ser genial, ya que la película estableció un estándar completamente nuevo para el género de ciencia ficción. El contexto histórico es fundamental. Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. El macartismo perseguía comunistas y el público necesitaba una válvula de escape para sus miedos. Ellos canalizó esas ansiedades en una narrativa de supervivencia que resonó profundamente con las audiencias de la época. Número 2. El cambio radical de último momento. Imagina. Faltan exactamente 2 días para comenzar a rodar tu película. Todo está preparado para filmar en color. El equipo está listo. Y de repente el estudio te dice que cortaron el presupuesto y ahora debes hacerla en blanco y negro. Eso fue exactamente lo que le sucedió al director Gordon Douglas con Ellos. Warner Bros. Se puso nervioso por el presupuesto estimado y decidió hacer recortes drásticos en el último minuto. El color en 1954 era considerablemente más caro que el blanco y negro, requiriendo película especial, iluminación diferente y procesos de revelado más complejos. Douglas tuvo que repensar completamente su enfoque visual en cuestión de horas. Lo fascinante es que este cambio forzado resultó ser una bendición disfrazada. El blanco y negro le dio a la película una atmósfera más oscura, más documental, más aterradora. Las sombras profundas y los contrastes marcados hicieron que las hormigas gigantes parecieran aún más amenazantes y alienígenas. Como un pequeño acto de rebeldía, o quizás como un guiño a lo que pudo haber sido, los títulos de apertura muestran la palabra Them, en rojo brillante contra el fondo blanco y negro, siendo el único elemento de color en toda la película. Este detalle se convirtió en icónico y demostró que las limitaciones presupuestarias a veces pueden generar soluciones creativas más efectivas que el dinero ilimitado. Punto número 3. El presupuesto que desafió las expectativas con un presupuesto estimado de alrededor de $1.4 millones para la época. Ellos fue considerada una producción de presupuesto medio para Warner Bros. En 1954. No era una superproducción épica, pero tampoco era una película de bajo presupuesto. Lo verdaderamente impresionante es lo que lograron con ese dinero. Para poner las cosas en perspectiva, ese presupuesto equivaldría a aproximadamente $16 millones en la actualidad, ajustado por inflación. El estudio invirtió estratégicamente en lo que realmente importaba: actores respetables con trayectoria, algunos efectos especiales decentes para su época y suficiente tiempo de rodaje para hacer las cosas bien. La película recaudó $2.2 millones solo en rentas domésticas en su primer año, convirtiéndola en la película número 51 más taquillera de 1954. Puede no sonar impresionante hoy,
pero en aquella época significó un éxito rotundo considerando su inversión inicial. Lo que realmente demostró Ellos fue que podías hacer una película de ciencia ficción seria y respetable sin gastar fortunas. No necesitabas alienígenas elaborados o ciudades enteras destruidas con efectos carísimos. Una buena historia, actuaciones sólidas y monstruos convincentes eran suficientes. Este modelo de producción influyó directamente en docenas de películas de ciencia ficción que vinieron después durante la década de los 50 y 60. Número 4. El equipo militar real. Detrás de las cámaras aquí viene algo verdaderamente especial que hace que Ellos se sienta tan auténtica. El ejército de los Estados Unidos no solo prestó lanzallamas genuinos de la Segunda Guerra Mundial para la producción, sino que los actores que manejaban esas armas eran veteranos reales de combate que habían usado lanzallamas en batalla. Esto no era actuación de Hollywood. Estos hombres sabían exactamente cómo sostener, apuntar y operar esos dispositivos letales porque habían luchado en el Pacífico o en Europa apenas una década antes. Los lanzallamas modelo M2 que se ven en la película eran armas militares activas, no réplicas de utilería. El ejército cooperó estrechamente con la producción porque veían la película como una forma de mostrar preparación militar ante amenazas extraordinarias, lo cual encajaba perfectamente con la mentalidad de la Guerra Fría. Los veteranos contratados como extras y dobles podían realizar las secuencias de manera realista y segura, algo fundamental cuando trabajas con armas que literalmente disparan fuego. Además, el ejército proporcionó vehículos, helicópteros y personal militar que aparecen en las escenas finales. Esta colaboración le dio a Ellos un nivel de autenticidad que muchas películas de ciencia ficción de la época simplemente no tenían. Cuando ves a los soldados moviéndose en formación o usando el equipo, todo se siente real porque lo era. Esta atención al detalle militar convirtió lo que podría haber sido una simple película de monstruos en algo que se sentía como una verdadera operación de defensa nacional. Número 5. El secreto. Del título que todos conocemos, Ellos. No es solo un título pegajoso, es uno de los títulos más inteligentes en la historia del cine de terror. Durante gran parte de la película, nunca se nombra explícitamente a las hormigas gigantes. Los personajes hablan de ellos con un tono ominoso, creando un misterio deliberado. Este enfoque narrativo fue revolucionario porque mantuvo a las audiencias en suspenso incluso después de saber que eran los monstruos. El título con signo de exclamación añade urgencia y pánico, como un grito de advertencia. En el guión original de Ted Sherdeman, esta ambigüedad era totalmente intencional. Quería que el terror viniera no solo de ver a las criaturas, sino de la incertidumbre de enfrentarse a algo incomprensible. La palabra them en inglés es perfectamente vaga pero amenazante. Podría ser cualquier cosa, pero definitivamente es algo malo. El marketing de Warner Bros. Aprovechó esto brillantemente, con pósters que mostraban siluetas gigantes pero nunca revelaban claramente qué eran ellos. Las campañas publicitarias preguntaban, ¿has visto a ellos? Y ellos están llegando, generando curiosidad masiva. Este tipo de marketing de misterio era relativamente nuevo en 1954 y estableció un precedente que películas como Tiburón o Alien usarían décadas después. El título también funcionaba en múltiples niveles. En la superficie se refería a las hormigas, pero también podía interpretarse como una metáfora de las amenazas externas que obsesionaban a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Número 6. Leonard Nimoy. Antes de ser Spock, sí, prestas mucha atención durante Ellos. Verás a un joven actor prácticamente desconocido en una escena muy breve. Leonard Nimoy, quien años después se convertiría en el icónico señor Spock de Star Trek, aparece como un sargento del ejército que recibe un mensaje sobre un supuesto ovni con forma de hormiga avistado sobre Texas. Su escena dura apenas unos segundos, pero es absolutamente deliciosa en retrospectiva. Nimoy, con su característica entrega seria, procede a burlarse del estado de Texas porque, como todos sabemos, las naves espaciales con forma de insecto son altamente ilógicas, aunque esa palabra específica vendría después en su carrera. En 1954, Nimoy tenía solo 23 años y estaba haciendo exactamente lo que miles de jóvenes actores hacían en Hollywood: aceptar cualquier papel pequeño para construir experiencia y currículum. Era uno de los muchos papeles menores que tomó en películas y series de televisión durante los años 50. Lo irónico es que esta minúscula aparición en una película sobre amenazas extraterrestres presagió su futuro como el alienígena más famoso de la televisión. Cuando los fans de Star Trek redescubrieron esta aparición décadas después, se convirtió en un punto de trivia celebrado. Nimoy mismo habló ocasionalmente sobre el papel en entrevistas, recordándolo con cariño como parte de sus días de actor hambriento. El hecho de que apareciera en Ellos
Una película que ayudó a definirla, ciencia ficción cinematográfica, y luego protagonizara la serie que definiría la ciencia ficción televisiva, es una de esas coincidencias perfectas que solo Hollywood puede ofrecer. Número 7. Fess Parker y el papel que cambió su destino. Esta es una de las historias más fascinantes del casting accidental en Hollywood. Fess Parker tenía un papel muy pequeño en Ellos, como un piloto tejano que reporta haber visto hormigas gigantes y es tratado como si estuviera loco. Su escena es breve pero memorable porque Parker le da al personaje una intensidad nerviosa perfecta. Resulta que Walt Disney estaba considerando varios actores para interpretar a Davy Crockett en su nueva serie de televisión. Disney estaba interesado en James Arness, quien tenía un papel protagonista en Ellos. Entonces Disney proyectó la película para evaluar a Arness. Pero algo inesperado sucedió. Disney quedó tan impresionado con la actuación de Fess Parker en su pequeño papel que decidió contratarlo a él en su lugar. Esa única decisión transformó la vida de Parker para siempre. Fess Parker se convirtió en Davy Crockett en 1954-1955, convirtiéndose en un fenómeno cultural masivo. Los niños de todo Estados Unidos usaban gorros de piel de mapache y cantaban The Ballad of Davy Crockett. Parker se volvió millonario y una estrella de televisión durante años. Todo gracias a unos pocos minutos en pantalla en Ellos. James Arness, por su parte, no se quedó atrás. Conseguiría el papel principal en Gunsmoke, que duraría 20 años. Así que Ellos realmente lanzó dos carreras importantes de televisión, aunque de formas muy diferentes. Esta historia demuestra que nunca sabes quién está mirando o qué oportunidad puede surgir de un papel pequeño bien ejecutado. Número 8. Edmund Gwenn y su batalla silenciosa. Edmund Gwenn, quien interpreta al Dr. Harold Medford en la película, era un actor británico respetado de 79 años cuando filmó Ellos. Lo que las audiencias nunca supieron fue que Gwenn estaba sufriendo enormemente durante todo el rodaje. Joan Weldon, su coactriz, reveló en una entrevista de 1998 que Gwenn padecía artritis avanzada que le causaba un dolor considerable. Aún así, el profesional británico nunca se quejó en el set y completó todas sus escenas con la dignidad y profesionalismo por los que era conocido. Lo que hace esto aún más impresionante es que el rodaje se realizó en el desierto de Mojave cerca de Palmdale, California, donde las temperaturas alcanzaron los 43 grados Celsius o 110 grados Fahrenheit durante la filmación. Y para colmo, Gwenn y Weldon tenían que usar ropa de lana pesada porque sus personajes eran científicos profesionales que supuestamente habían viajado desde Washington, D.C. Imagina estar cerca de los 80 años, con dolor de artritis, en el desierto bajo el sol abrasador, usando lana. Gwenn tenía un asistente personal que lo ayudaba fuera del set, pero frente a la cámara nunca mostró ninguna señal de incomodidad. Esta dedicación profesional era común en actores de la vieja escuela de Hollywood, pero sigue siendo extraordinaria. Gwenn había ganado un Oscar por Milagro en la calle 34 en 1947 y era uno de esos actores que tomaba cada papel en serio, sin importar si era un clásico navideño o una película de hormigas gigantes. Su actuación en Ellos es medida y creíble, exactamente lo que la película necesitaba para anclarse en algo parecido a la realidad. Número 9. Joan Weldon y la rareza de la heroína. Científica Joan Weldon interpretó a la doctora Pat Medford, y su papel fue notable por razones que van más allá de su actuación. En 1954, era extremadamente raro ver a una mujer como científica seria en una película de Hollywood, mucho menos en una película de ciencia ficción. Las mujeres en el cine de monstruos típicamente eran víctimas gritando o intereses románticos decorativos. La doctora Pat Medford era diferente. Era experta en mirmecología, el estudio de las hormigas, competente, valiente y esencial para resolver la crisis. No estaba allí para ser rescatada o para proporcionar romance forzado, aunque hay una ligera tensión romántica que nunca domina la narrativa. Weldon, que tenía 23 años durante el rodaje, le dio al personaje una combinación perfecta de inteligencia profesional y humanidad. Su actuación nunca se volvió histérica o exagerada, manteniéndose en el mismo registro realista que sus coprotagonistas masculinos. Esto era revolucionario para su tiempo y convirtió a la doctora Medford en un modelo de lo que podría ser un personaje femenino en ciencia ficción. Décadas antes de que Ellen Ripley en Alien estableciera el estándar para heroínas de ciencia ficción, Pat Medford estaba demostrando que las mujeres podían ser científicas creíbles enfrentando amenazas extraterrestres. Joan Weldon recordaba el calor brutal del rodaje en el desierto, pero también expresaba orgullo por haber sido parte de una película que trataba a su personaje con respeto genuino.
Desafortunadamente, Weldon nunca alcanzó la fama de estrella que algunos esperaban, apareciendo en películas menores durante el resto de los años 50 antes de retirarse. Pero su contribución a Ellos dejó una marca permanente en cómo se representarían las mujeres científicas en el cine. Número 10. James Whitmore y la humanidad en el caos. James Whitmore, interpretando al sargento Ben Peterson, proporcionó el corazón emocional de Ellos. Su actuación anclaba la película en la realidad humana en medio del espectáculo de las hormigas gigantes. Whitmore era un actor del método que tomaba cada papel con seriedad absoluta, y eso se nota en cada escena. Su reacción inicial al encontrar a la niña traumatizada en el desierto establece el tono emocional de toda la película. No juega al héroe de acción. Es un policía regular enfrentando algo completamente fuera de su experiencia y tratando de mantener la calma. La escena donde enfrenta su primera hormiga gigante y su muerte posterior son momentos de genuina tensión y tragedia que elevan la película por encima del promedio del género. Whitmore había sido nominado al Oscar por Battleground en 1949 y traía ese nivel de seriedad actoral a lo que fácilmente podría haber sido solo una película de monstruos, de serie B. Su presencia le dio legitimidad a Ellos y ayudó a convencer a la crítica de que esta era una película seria que merecía ser tomada en serio. Lo interesante es que Whitmore continuó teniendo una carrera larga y respetada, incluyendo otra nominación al Oscar por Give 'Em Hell, Harry. En 1975 siempre hablaba con cariño de Ellos, reconociéndola como una de las películas mejor hechas en su género y nunca mostrando vergüenza por haber participado en ciencia ficción. Esta actitud ayudó a legitimar el género en general durante una época cuando muchos actores serios miraban con desdén las películas fantásticas. Número 11. La verdad. Sobre las hormigas gigantes aquí viene un secreto que va a cambiar cómo ves la película. En ningún momento durante Ellos verás más de 3 hormigas gigantes en pantalla simultáneamente. Eso es todo lo que el departamento de efectos especiales construyó. Solo 3 modelos de hormigas gigantes. Este es un perfecto ejemplo de ingenio cinematográfico superando las limitaciones presupuestarias. Los diseñadores Dick Smith y Ralph Ayers crearon estos modelos mecánicos que medían aproximadamente 12 pies de largo. Cada hormiga estaba construida con marcos de madera y metal, cubiertos con fibra de vidrio moldeada y goma. Dentro de cada modelo había operadores que controlaban las mandíbulas, antenas y patas mediante palancas y cables. Era un trabajo agotador y claustrofóbico para los operadores, especialmente durante las escenas en el calor del desierto. Lo brillante del diseño de las hormigas es que eran anatómicamente precisas, aumentadas a escala gigante. Los cineastas consultaron con entomólogos reales para asegurarse de que las proporciones, movimientos y características fueran científicamente plausibles. Esto hizo que las hormigas se vieran y movieran de manera convincente. El director Gordon Douglas usó cada truco en el libro para hacer parecer que había más hormigas. Ángulos de cámara inteligentes, edición rápida, sombras, sonido, y nunca mostrar el cuadro completo cuando múltiples hormigas supuestamente están presentes. Las escenas finales en los túneles del alcantarillado de Los Ángeles son maestras en esta ilusión. Mediante iluminación dramática y tomas rápidas, Douglas crea la impresión de un enjambre masivo cuando realmente solo están usando los mismos 3 modelos una y otra vez. Es cine clásico en su mejor expresión, hacer que lo limitado parezca ilimitado. Número 12. Los sonidos que nunca olvidarás. El diseño de sonido de Ellos es posiblemente su elemento más aterrador y memorable. El chillido agudo y penetrante de las hormigas gigantes se quedaba en tu cabeza mucho después de salir del cine. Pero ¿de dónde salió ese sonido tan distintivo? Los diseñadores de sonido experimentaron con docenas de fuentes diferentes antes de encontrar la combinación perfecta. Mezclaron sonidos de insectos reales amplificados, chirridos metálicos, retroalimentación electrónica y, según algunas fuentes, incluso grabaciones manipuladas de vocalizaciones humanas para crear ese chillido alienígena pero vagamente familiar. Warner Bros. Animó a los cines a subir el volumen durante las escenas de las hormigas, haciendo que la experiencia fuera físicamente inmersiva. Algunos cines incluso experimentaron con sistemas de sonido primitivos alrededor del auditorio para crear un efecto envolvente. Este chillido de las hormigas se convirtió en tan icónico que fue copiado, homenajeado o directamente robado por docenas de películas de monstruos subsecuentes. Si has visto películas de ciencia ficción de los años 50 y 60 y pensaste, ¿ese sonido de criatura suena familiar? Probablemente era un descendiente directo del trabajo de sonido en Ellos. El diseño de sonido también incluía el zumbido amenazante que precedía la aparición de las hormigas, creando tensión antes de que vieras nada.
Esta técnica de usar sonido para generar miedo antes de mostrar el monstruo influenció directamente a cineastas como Steven Spielberg en Tiburón y Ridley Scott en Alien. Número 13. Filmando en el desierto. Reales escenas del desierto en Ellos fueron filmadas en locación real en el desierto de Mojave cerca de Palmdale, California, a pesar de que la historia supuestamente ocurre en Nuevo México. Esta decisión de filmar en locación real en lugar de usar solo estudios le dio a la película una autenticidad visual crucial. El terreno árido, las formaciones rocosas y el cielo despejado del Mojave proporcionaban un telón de fondo perfecto para la historia de pesadilla postnuclear. Pero filmar en el desierto presentó desafíos enormes para el equipo. Las temperaturas durante el día alcanzaban regularmente más de 40 grados Celsius, lo que era brutal para los actores con sus pesados trajes y aún peor para los operadores encerrados dentro de los modelos de hormigas gigantes. El polvo del desierto se metía en todo el equipo de cámara, requiriendo limpieza constante. Los reflejos del sol en la arena blanca creaban problemas de exposición para los directores de fotografía. Además, trasladar los enormes modelos de hormigas al desierto era una operación logística complicada que requería camiones especiales y cuidado extremo para no dañar los delicados. Mecanismos internos. Número 14. Los túneles de Los Ángeles Las. Escenas finales de Ellos tienen lugar en el sistema de alcantarillado de Los Ángeles, donde las hormigas reina han establecido su nido. Estas escenas fueron filmadas en los vertederos de concreto reales del río Los Ángeles, estructuras industriales masivas que proporcionaron un escenario perfectamente claustrofóbico y apocalíptico. Los vertederos del río Los Ángeles son esos canales de concreto gigantes que has visto en cientos de películas desde entonces. Terminator 2, Grease, The Italian Job, pero Ellos fue una de las primeras producciones importantes en usarlos cinematográficamente. La entrada al nido de hormigas que ves en la película es real. Filmaron en los accesos a los túneles de tormenta reales bajo la ciudad. Esto creó un sentido auténtico de profundidad subterránea y peligro. El equipo tuvo que trabajar en condiciones difíciles dentro de estos espacios de concreto, con ecos extraños, humedad, iluminación complicada y el ocasional olor desagradable del sistema de alcantarillado. Las escenas de batalla final con los lanzallamas fueron particularmente peligrosas porque estaban usando fuego real en espacios semiconfinados. Número 15. Los desafíos del blanco y negro cuando Ellos fue forzada a cambiar de color a blanco y negro en el último minuto. El director de fotografía Sid Hickox tuvo que repensar completamente su estrategia visual. En color, habría usado tonos naturales del desierto y coloración verde o marrón para las hormigas. En blanco y negro tuvo que confiar totalmente en contraste, textura y sombras para crear profundidad e impacto. Hickox era un maestro veterano que había fotografiado más de 100 películas desde los años 20, incluyendo clásicos de cine negro donde el blanco y negro no era una limitación sino una herramienta expresiva. Usó esa experiencia para transformar la paleta monocromática en una ventaja. Las hormigas se pintaron con colores que fotografiaban dramáticamente en blanco y negro, grises oscuros y negros profundos que se destacaban contra los fondos más claros. Las escenas del desierto fueron filmadas usando filtros que oscurecían el cielo y aumentaban el contraste con la arena, creando un paisaje dramático y sobrenatural. Número 16. La película que lanzó un género. Ellos. No fue la primera película de ciencia ficción, pero fue la primera en combinar todos los elementos que definirían el género durante la próxima década. Estableció la fórmula: amenaza creada por experimentos humanos, nuclear, biológico, químico, descubrimiento científico de la amenaza, incredulidad gubernamental inicial, confrontación creciente y batalla final con ayuda militar. Esta estructura narrativa fue copiada por literalmente docenas de películas en los años 50 y 60. Tarántula, 1955, The Beginning of the End, 1957, con saltamontes gigantes, The Deadly Mantis, 1957. Todas estas películas siguieron el molde que Ellos creó, pero el impacto fue más allá de las películas de insectos gigantes. La idea de monstruos creados por radiación nuclear se convirtió en un tropo dominante que culminaría con Godzilla en Japón ese mismo año. El enfoque semidocumental, usando narración estilo noticiero y procedimientos militares realistas, se convirtió en estándar para dar credibilidad a historias fantásticas. La película demostró que el cine de ciencia ficción podía ser rentable con presupuestos medios si tenías un buen guión, dirección competente y efectos especiales decentes. Número 17. El mensaje político oculto bajo la superficie de hormigas gigantes y batallas emocionantes. Ellos.
Contenía un mensaje político potente sobre los peligros de las armas nucleares y la responsabilidad científica. Este subtexto no era accidental. Los escritores Ted Sherdeman y Russell Hughes estaban comentando directamente sobre las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba realizando en Nevada y Nuevo México. El Dr. Medford advierte explícitamente en la película que cuando el hombre entró en la era atómica, abrió una puerta a un mundo nuevo y desconocido. Esta línea y otras similares eran críticas veladas pero claras a la carrera armamentista nuclear. Lo fascinante es que Warner Bros. Permitió estas críticas en plena Guerra Fría, cuando el patriotismo y el apoyo incondicional a las políticas gubernamentales eran esperados. La película sugiere que los científicos y militares que realizaron las pruebas nucleares crearon accidentalmente número 18, el fenómeno de la crítica y reconocimiento, lo que separó a ellos de la mayoría de las películas de monstruos de su época fue el respeto crítico que recibió. El crítico del New York Times, A.H. Weiler, elogió la película, señalando que desde el momento en que James Whitmore encuentra a una niña en estado de shock vagando por el desierto de Nuevo México, hasta la batalla climática, la tensión es constante. Este tipo de revisión positiva en un periódico prestigioso era extremadamente raro para películas de ciencia ficción en 1954. La mayoría de los críticos las descartaban como basura juvenil. Pero ellos fue tomada en serio como cine competente. La película tiene actualmente una calificación de 100% Certified Fresh en Rotten Tomatoes basada en revisiones retrospectivas, una distinción casi sin precedentes para una película de monstruos de los años 50. En 1998, la película fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa, y fue seleccionada para preservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este es un honor enorme que coloca a ellos al lado de obras maestras cinematográficas reconocidas. Número 19. La influencia en directores legendarios. Algunos de los directores más grandes del cine han citado ellos como una influencia formativa. Steven Spielberg ha mencionado en entrevistas que vio ellos cuando era niño y que las escenas de las hormigas emergiendo del desierto lo aterrorizaron y fascinaron. Esa experiencia de construir tensión antes de revelar completamente el monstruo influyó directamente en cómo Spielberg manejó el tiburón en Jaws. La idea de usar sonido, reacciones de personajes y vistazos parciales para crear miedo antes de mostrar la criatura completa viene directamente del libro de jugadas de ellos. James Cameron también ha hablado sobre el impacto de ellos en su trabajo, particularmente Aliens. Las batallas en túneles oscuros contra criaturas insectoides con lanzallamas son un homenaje directo. La estructura de Aliens, descubrimiento, investigación, confrontación inicial, retirada, batalla final preparada, es esencialmente la misma que ellos popularizó. Número 20. ¿Por qué todavía importa hoy en el año 2025, más de 7 décadas después de su estreno, ellos sigue siendo relevante y poderosa? ¿Por qué? Porque los temas que explora, consecuencias no previstas de la tecnología, responsabilidad científica, amenazas existenciales creadas por humanos, son aún más pertinentes ahora que en 1954. Reemplaza la radiación nuclear con cambio climático, inteligencia artificial o ingeniería genética. Y la advertencia de la película resuena perfectamente con los miedos contemporáneos. Vivimos en una era donde la humanidad tiene más poder que nunca para cambiar el planeta, pero no necesariamente la sabiduría para usar ese poder responsablemente.